La chica tenía una figura atractiva y sexy, pero su rostro era horriblemente feo. Su nombre era Carrara. Cada vez que salía, se maquillaba cuidadosamente, pero por más grueso que fuera el maquillaje, no podía ocultar su fealdad. Sus compañeros de clase constantemente se burlaban de ella a sus espaldas. Incluso el repartidor no podía evitar comentar sobre su fealdad cuando la veía. También había un chico que le gustaba, llamado Akira, quien era muy popular entre las chicas de la escuela. Cada vez que Carrara intentaba acercarse a Akira, inmediatamente era derribada por otras chicas. Carrara tenía que soportar este tipo de humillación todos los días. Poco a poco, esto torció su interior, y a veces incluso pensaba en suicidarse, pero no podía hacerlo. Carrara desahogaba todo su resentimiento en su madre, cuestionándola sobre por qué la había dado a luz con una apariencia tan fea. Hasta que un día conoció a alguien que cambiaría su vida, una anciana que parecía una bruja. La mujer le dijo que con una simple cirugía plástica podría tener el rostro que quisiera. Carrara no le creyó, pero en el siguiente momento, la piel de la bruja comenzó a desprenderse lentamente, y la que antes era una anciana fea se transformó en una belleza extraordinaria. La bruja explicó que la cirugía la había convertido en hermosa. También le dijo a Carrara que la operación no tenía efectos secundarios y que no requería mucho dinero. El único requisito era comer el plato de comida que había preparado. Carrara dudó al ver la comida asquerosa en el plato, pero en el momento en que pensó que podía volverse hermosa de inmediato, agarró la comida y empezó a comerla. Esta escena fue presenciada por Ratman, quien siempre estaba de ocioso. Luego, mientras Carrara dormía profundamente, la bruja comenzó la cirugía en su rostro. Solo pasó una noche y Carrara finalmente se convirtió en una gran belleza. Los chicos inmediatamente comenzaron a acercarse a ella para coquetear, y las chicas querían ser sus amigas. Pero todos estaban curiosos, nunca antes habían visto a una chica tan hermosa. Cuando se enteraron de que esta hermosa chica era la antes fea Carrara, todos quedaron atónitos. En los días siguientes, Carrara se volvió cada vez más segura y hermosa. Cada vez que se miraba al espejo, admiraba su belleza. Los cazatalentos le entregaban tarjetas de presentación, invitándola a desarrollar una carrera en el mundo del espectáculo. Pero el chico que secretamente le gustaba, Akira, no estuvo de acuerdo con su decisión de someterse a la cirugía plástica. Le dijo a Carrara que la belleza y la fealdad no eran importantes, lo que realmente importaba era el corazón y el interior de una persona. Estas palabras hicieron que Carrara se sintiera disgustada. Cuando era fea, nadie entendía su dolor. Mientras tanto, su conversación fue escuchada por Sakura, otra chica que secretamente amaba a Akira. Estaba extremadamente celosa de la belleza de Carrara y quería volverse aún más hermosa. En ese momento, la aparición de Ratman le dio esperanza. Ratman le prometió que si le daba suficiente dinero, la haría aún más hermosa que Carrara. Con su ayuda, Sakura también se sometió a una cirugía plástica. Esa noche, como de costumbre, Carrara admiraba su belleza en el espejo, pero de repente su rostro comenzó a doler intensamente. Corrió desesperadamente a buscar a la bruja. En su pánico, chocó con su compañera Kanako. Cuando Carrara levantó la vista, Kanako gritó de terror. En ese momento, la cara de Carrara ya no tenía ojo, nariz ni boca. Con la ayuda de Kanako, encontraron al cazador de yokai Kataro y juntos fueron a enfrentarse a la bruja. Resultó que la bruja era un yokai conocido como Naporebo. Según la leyenda, Naporebo era un yokai formado a partir de mujeres que, en su búsqueda de la belleza, terminaron muriendo tras ingerir mercurio. Naporebo admiraba enormemente a los humanos que compartían la misma obsesión por la belleza y realizaba cirugías en cualquier chica que deseara volverse hermosa, sin pedir nada a cambio. La supuesta cirugía plástica consistía en quitar por completo el rostro de la persona y reemplazarlo con la cara de un cadáver. Restaurar la apariencia original era simple, solo se necesitaba colocar la piel del rostro original de nuevo sobre su cara. Tras escuchar la explicación de la bruja, Sakura dudó, pero finalmente tomó su antiguo rostro y lo presionó contra su cara. Después de todo, su cara original aún era hermosa, pero Carrara no quería volver a su anterior apariencia fea. Tiró su rostro al suelo y huyó. Durante su escape, Akira la encontró. Akira le explicó que realmente no le importaba si su cara era hermosa o fea, lo que importaba para él era su corazón, porque en la carta que ella le escribió, estaba llena de bendiciones y palabras de aliento. Al escuchar estas palabras, Carrara levantó la vista. Cuando vio su aterrador rostro, Akira quedó tan impactado que colapsó en el suelo. Afortunadamente,
Kataro y los demás llegaron justo a tiempo para explicar todo. Medio año pasó en un abrir y cerrar de ojo. Akira todavía estaba rodeado de muchas chicas, y Carrara no había aparecido desde aquella noche. Hasta que Akira vio a una hermosa chica en la pantalla grande y se dio cuenta de que, en aquella fatídica noche medio año atrás, Carrara había optado por acudir a Naporevo para el procedimiento de cambio de rostro. Ahora, con su hermosa apariencia, se había convertido en una estrella en ascenso. En un apartamento ocupado por humanos, había 3 yokai escondidos. La líder era un yokai llamado Rokurokubi, que tenía la habilidad de estirar su cuello indefinidamente. El segundo yokai se llamaba Akaname, una criatura verde cuya comida favorita era lamer la suciedad de las bañeras. El tercero era un poderoso yokai con traje Tang. Estos 3 yokai no comían humanos ni les hacían daño, solo disfrutaban asustando a las personas. Cada noche, exactamente a la medianoche, aparecían y hacían diversas travesuras para asustar a los inquilinos del apartamento. Como resultado, el ambiente en el edificio se volvió tenso y el negocio comenzó a decaer gradualmente. La pareja propietaria estaba muy angustiada. Le pidieron a los yokai que se fueran, pero Rokurokubi les dijo que el lugar había sido un cementerio con mucha energía allí, lo que lo convertía en el sitio perfecto para que los yokai vivieran. No querían irse. Enojado por su arrogancia, el hombre decidió contratar a un exorcista. Sin embargo, el exorcista resultó ser un completo fraude. No tenía ninguna habilidad real para expulsar a los yokai. De hecho, los yokai incluso se burlaban de él, pero él no se daba cuenta. Frustrado, el hombre fue a la policía para presentar una denuncia, pero la policía no creía en la existencia de los yokai. Entonces recurrió a Kitaro, un legendario cazador de yokai, recomendado por un amigo. Kitaro encontró rápidamente a los 3 yokai. Al enfrentarse a sus ataques combinados, Kitaro los combatió a los 3 y los sometió fácilmente. La pareja propietaria estaba muy feliz y decidió celebrar. En verdad, los 3 yokai eran bastante desdichados. En el pasado, habían sido vagabundos que erraban sin rumbo. Ahora, por fin habían encontrado un buen lugar y realmente no querían irse. Sin embargo, los yokai no podían acercarse demasiado a los humanos, debían mantener cierta distancia. Justo cuando Kitaro estaba a punto de llevárselos, la pareja propietaria lo detuvo. Esta bondadosa pareja sintió mucha simpatía por los 3 yokai. Al final, así, coexistieron pacíficamente en el apartamento. En los días que siguieron, más y más inquilinos se mudaron al edificio, y el ambiente se volvió más armonioso. Parecía que aquellos días felices durarían para siempre. Pero un día, un promotor inmobiliario apareció. Planeaba demoler el apartamento para construir un estacionamiento. El promotor amenazó con que, si no aceptaban, se dirigiría contra su hija. Después de eso, el promotor regresaba cada pocos días para causar problema. Al ver a su hija aterrorizada, la pareja consideró ceder y entregar el apartamento. Pero fue en ese momento cuando los 3 yokai intervinieron y lograron asustar al promotor. Después de este incidente, la pareja empezó a ver a los yokai con mejores ojos. Incluso comenzaron a tratarlos como parte de la familia. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, las décadas transcurrieron. El edificio de apartamentos, que antes era una propiedad en alquiler, pasó a manos de Natsumi, la nieta de la pareja propietaria. Natsumi era muy ingenua, y bajo la influencia de su novio, Hiroto, decidió vender el apartamento y usar las ganancias para casarse con él. Sin embargo, lo que Natsumi no esperaba era que, después de que Hiroto obtuviera el título de propiedad y el sello, su verdadero rostro malvado se revelara. Todo era parte del plan de Hiroto. Resultó que el promotor que originalmente intentó apoderarse del edificio era el abuelo de Hiroto. Hiroto se había acercado a Natsumi con la intención de cumplir el deseo de su abuelo. Para él, Natsumi, siendo tan ingenua y hermosa, era fácil de engañar. Justo cuando Hiroto pensó que su plan había tenido éxito y se preparaba para irse, los 3 yokai, que habían desaparecido durante muchos años, reaparecieron de repente. Cada uno utilizó sus propias habilidades únicas para ayudar a Natsumi a vengarse. Tras asustar a Hiroto, Natsumi finalmente comprendió la verdad. En ese momento, odiaba a Hiroto por su traición, pero aún más se odiaba a sí misma por su propia estupidez. Si no hubiera sido por la oportuna aparición de los 3 yokai, quizás los esfuerzos de toda la vida de su abuelo habrían sido destruidos por sus propias manos. Al ver lo desconsolada que estaba Natsumi, Akaname la lamió con su lengua. Fue con este gesto que Natsumi recordó de repente muchos recuerdos olvidados. Resultó que, cuando Natsumi era pequeña,
conocía a estos 3 yokai. Cuando sus padres murieron en un accidente, los 3 yokai le hicieron compañía, jugando con ella todos los días para animarla. Sin embargo, esto llevó a un nuevo problema. A Natsumi ya no le gustaba jugar con otros niños humanos, lo que preocupó a todos nuevamente. Su abuelo sintió que, si Natsumi no podía vivir bien en el mundo humano, las consecuencias serían aún más graves. Después de todo, él no podría cuidarla para siempre. Así que, por el futuro de Natsumi, los 3 yokai decidieron esconderse. Aunque esto fue cruel para Natsumi, con el tiempo, eventualmente los olvidaría. A pesar de que no podían verla, los 3 yokai continuaron protegiéndola a su manera, observándola crecer en silencio. Esta es una especie de flor que se alimenta de los muertos. Donde quiera que crezca, sin duda habrá cadáveres por todas partes. Por lo general, no crece cerca de los vivos. Pero, por alguna razón desconocida, el área alrededor de una casa en esta aldea está cubierta con esta flor yokai. La dueña de esta casa es una anciana extraña llamada Suzuko. Es impredecible en su estado de ánimo y nunca interactúa con los demás. Aunque tiene más de 90 años, nunca se ha casado. Se dice que cuando Suzuko era joven, salió con un hombre de una gran ciudad. Incluso habían llegado al punto de hablar de matrimonio. Pero un día, el hombre desapareció repentinamente. Antes de desaparecer, el hombre dejó solo una frase: definitivamente volveré. Suzuko le creyó y esperó en silencio. Pero el hombre nunca regresó. Desde entonces, Suzuko pareció cambiar por completo. Nunca volvió a amar a nadie y ya no necesitaba que nadie la amara. Vivió sola de esta manera, hasta que, un día, la flor yokai apareció repentinamente alrededor de su casa. El campo de flores yokai inmediatamente atrajo a Kitaro y su grupo. Se dice que la flor yokai generalmente emana un fuerte aura maligna. Pero, curiosamente, Kitaro no sintió esta aura. Kitaro especuló que esta flor yokai debía haber venido de un lugar lejano. Para llegar al fondo del asunto, decidieron buscar el origen de la flor yokai. Así que, después de buscar por medio mundo, Kitaro y su grupo finalmente fijaron su atención en una pequeña isla al otro lado del Atlántico. En esta isla, que se suponía que estaba desierta, un grupo de leñadores estaba trabajando. Cuando Kitaro le preguntó a uno de los leñadores si había visto la flor yokai en la isla, el leñador reaccionó con gran miedo. Dijo que, desde que había visto la flor yokai, cada noche escuchaba sonidos aterradores. Esperaba que Kitaro pudiera ayudarlo. Al caer la noche, sucedieron cosas extrañas. Después de una ráfaga de viento, toda la isla resonó con sonidos de aviones, cañones y disparos. Parecía como si una feroz batalla estuviera teniendo lugar en la isla. Pero Kitaro no encontró ningún rastro de guerra. Ni un solo olor a pólvora estaba en el aire. Sin embargo, una cosa de la que Kitaro estaba seguro era que estos eran los sonidos de la guerra. En ese momento, Kanako, quien buscaba pistas sola en el otro lado, también escuchó estos extraños sonidos. Cuando se dio la vuelta, quedó horrorizada al descubrir un rastro de huellas en el suelo, como si una criatura invisible la estuviera siguiendo. Kanako tenía mucho miedo, pero pronto se dio cuenta de que la criatura desconocida no tenía malas intenciones. Solo quería llevarla a un lugar. Siguiendo las huellas, Kanako llegó a un vasto mar de flores rojas. En el centro del campo de flores se alzaba un imponente árbol antiguo, que era la fuente de la flor yokai. Dentro del tronco de este árbol, el grupo descubrió los restos de cientos, incluso miles, de soldados caídos. Claramente, una batalla a gran escala había tenido lugar aquí muchos años atrás. Kitaro caminó lentamente y encontró un cadáver especial. La mano izquierda de este cadáver protegía firmemente su pecho, y en el área del pecho había una carta intacta. La carta no había sido abierta, lo que indicaba que el fallecido no había tenido la oportunidad de enviarla antes de morir en el campo de batalla. Sin embargo, era extraño que, después de tantos años, la carta no se hubiera deteriorado. Kitaro pensó que el fallecido debía de haber tenido una fuerte obsesión en vida, lo que permitió que la carta se conservara intacta. Pero lo sorprendente fue que el remitente de la carta era Hiro, y el destinatario era Suzuko, la anciana que nunca se había casado. En ese momento, todos finalmente entendieron por qué la flor yokai había aparecido alrededor de la casa de Suzuko. Había nacido de la obsesión de Hiro después de su muerte, y la flor yokai había flotado con el viento hasta la casa de Suzuko, simbolizando el profundo anhelo de Hiro por ella. Al final, la carta,
enterrada durante décadas, finalmente llegó a manos de Suzuko. Ella por fin obtuvo la respuesta que había estado buscando toda su vida. Resultó que los padres de Hiro nunca habían aprobado su matrimonio, pero Hiro insistió en casarse con Suzuko. Para separarlos, los padres de Hiro lo enviaron a la fuerza al ejército. Así, Hiro fue enviado a un campo de batalla lejano, donde pereció en esa misma batalla. Pero la promesa que le hizo a Suzuko nunca se rompió. En verdad, él había regresado. Kimura, en su afán de riqueza y prosperidad, llegó al extremo de prometer la mano de su hija Hana en matrimonio al Kitsune de las montañas. Con los poderes sobrenaturales del Kitsune, Kimura rápidamente se convirtió en un hombre rico y poderoso. Sin embargo, en el cumpleaños número 18 de Hana, Kimura decidió romper su promesa al Kitsune. Plagó la habitación de Hana con talismanes de protección e incluso solicitó la ayuda de Kitaro, un poderoso exorcista. Kimura mintió a Kitaro, asegurándole que el Kitsune codiciaba la belleza de Hana y quería llevársela. Creyendo en las mentiras de Kimura, Kitaro accedió a ayudarlo. Usando sus poderes, Kitaro construyó una barrera protectora alrededor de Hana. Al presenciar la escena, Hana no pudo evitar recordar un recuerdo lejano. Años atrás, había caído accidentalmente al agua y estuvo a punto de ahogarse. En el momento crítico, unas manos la sacaron del peligro. Hana intentó abrir los ojos para ver quién la había salvado, pero nunca pudo distinguir el rostro de la persona. Cuando finalmente despertó, tenía un hilo rojo atado a su muñeca. Durante años, había estado buscando a la persona que la había salvado, pero ahora, habiendo ofendido al Kitsune, temía que tal vez nunca tuviera la oportunidad de conocer a su salvador. Al caer la noche, llegó la hora señalada. El Kitsune apareció como lo había prometido. Kitaro lo confrontó, exigiendo saber por qué estaba dañando a los humanos. En respuesta, el Kitsune mostró un contrato escrito, firmado por el propio Kimura, y expuso la traición de Kimura ante todos los presentes. La verdad dejó devastada a Hana. Mientras Kitaro dudaba, sin saber qué hacer, una misteriosa mujer apareció repentinamente y secuestró a Hana. Mientras todos quedaron en confusión, el Kitsune reveló un secreto impactante. En realidad, él era quien había salvado a Hana de ahogarse años atrás. Para garantizar su seguridad, el Kitsune le había dado un hilo rojo impregnado con su propio pelaje, permitiéndole sentir su ubicación en todo momento. Mientras tanto, Hana estaba atada a una mesa de cirugía. Dentro de su cuerpo yacía un anillo que la misteriosa mujer deseaba desesperadamente. Justo cuando estaban a punto de abrirla, apareció el Kitsune y la rescató. Sin embargo, su adversario se transformó en una criatura monstruosa. Para proteger a Hana del daño, el Kitsune usó su cuerpo para bloquear cada uno de los ataques. Cargando a Hana en su espalda, huyó a toda velocidad, pero el monstruo los perseguía implacablemente. Una vez más, el Kitsune usó su propio cuerpo para proteger a Hana de cada asalto. Hana no entendía por qué él arriesgaba tanto por ella. El Kitsune le dijo que había estado esperándola durante más de 10 años, solo para casarse con ella en el momento en que se convirtiera en adulta. Cuando la última espada estaba a punto de atravesar el cráneo del Kitsune, Kitaro llegó justo a tiempo. Rápidamente acabó con la criatura monstruosa. Al ver al Kitsune gravemente herido, Hana fue invadida por la culpa y la tristeza. En ese momento, el Kitsune reveló otro secreto. Años atrás, cuando era perseguido por humanos, herido y al borde de la muerte, fue una joven Hana quien lo salvó. Desde ese momento, el Kitsune se había enamorado de ella. Al enterarse de la pobreza de su familia, aceptó sin dudar la propuesta de Kimura, mientras en secreto protegía a Hana desde la sombra. Solo ahora Hana comprendió que el yokai al que una vez había despreciado era la misma persona que le había salvado la vida tanto tiempo atrás. Quizás el destino realmente actúa de maneras misteriosas. Al final, Hana finalmente encontró a quien había estado esperando todo este tiempo. Y el Kitsune, por fin, pudo estar con la mujer a quien había esperado durante más de una década.